Hola, hola. Vamos a ver este problemita de planos inclinados. Resolver utilizando la ley fundamental de la dinámica que se debe al gran Sir Isaac Newton. Bien, para ir adelantando un poquito, he hecho ya el dibujo de la rampa. Este es la cajita que queremos subir y aquí he puesto los datos. La masa de la caja, el ángulo del plano inclinado o rampa, el dato del coeficiente de rozamiento, que ya sabéis que se define para pareja de materiales. Pues para el material, la pareja de materiales, material del que está hecha la cajita, material del que está hecho el plano inclinado, el coeficiente de rozamiento es 0,5. Y me piden la fuerza que hay que aplicar todo el tiempo mientras subimos, mientras subimos por la rampa, para que suba con una velocidad constante. Pues es un problema que hay que hacer por dinámica después de escribir los datos, que es el primer dato. El primer paso. Ojo, es que estoy reventada. Segundo paso, comprobamos que las unidades son las adecuadas. Lo son, porque la masa tiene que estar en kilogramos y ya no hay ningún dato más, porque el coeficiente de rozamiento es adimensional, o sea, no tiene unidades. Así que, bien, segundo paso y ya está. Tercer paso, diagrama de fuerzas, porque hay que aplicar la ley fundamental de la dinámica y para poder aplicarla tenemos que haber considerado las fuerzas que aparecen, las fuerzas que actúan sobre el objeto que se mueve. Pues vamos a empezar. A ver, ¿qué fuerza aparece siempre actuando sobre los objetos? Pues la fuerza con la que la Tierra tira de los objetos hacia su centro. ¿Cómo se pinta? Pues parte del centro de gravedad, que si el objeto tiene una forma regular es su centro geométrico, y va dirigida, tiene dirección vertical, sentido hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Bueno, voy mejor a poner la cajita más arriba para tener más espacio. Hay que considerar el dibujo, el diagrama de fuerza en un momento durante el ascenso. Voy a considerar porque me viene mejor más arriba. Vale, pues no, en azul. Recordad el centro de gravedad hacia abajo. Vale, esto se llama P. La fuerza peso es el nombre que le damos a la fuerza gravitatoria o gravedad actuando sobre un objeto concreto. Vale. ¿Qué más tenemos? Puesto que está apoyado en una superficie, aparece la fuerza de reacción normal. Pues la voy a pintar en verde, perpendicular a la superficie, sentido hacia afuera del objeto, alejándose de la superficie sobre la que está apoyado. Pues la pinto así. Vale. Esta se llama normal, porque es perpendicular, que es sinónimo de normal, a las superficies que están en contacto. ¿Qué más tenemos? Tenemos fuerza aplicada. Hay un individuo que no lo voy a pintar porque ya mis alumnos conocen mis dotes artísticas. El movimiento es hacia allá. Luego hay una fuerza aplicada que está actuando. A ver, ¿cómo la pinto? En amarillo, ¿vale? Vale, pues ahí no. He utilizado la herramienta inadecuada. Pero bueno. Ahora. Vale. Aquí. Aunque la fuerza es un vector deslizante, entonces yo la puedo trasladar aquí o incluso hacer como que parte de aquí, aunque el individuo esté empujando al otro lado. ¿Ok? Vale. He dicho que la quiero amarilla. Ok. Vale, pues esta es la fuerza aplicada. La voy a llamar F sub A. Ahora, en la zona de contacto entre las dos superficies, puesto que no son perfectamente lisas, ni la superficie de deslizamiento ni la base del objeto, debido a esas rugosidades, el plano inclinado, la rampa, ofrece una cierta resistencia a que los objetos se desplacen sobre ella. Esto se traduce en que sobre este objeto aparece una fuerza de rozamiento que actúa en la zona de contacto de los dos
y lleva sentido opuesto al movimiento. La fuerza de rozamiento, si aparece cuando queremos intentar mover objetos, se llama fuerza de rozamiento estático. De lo contrario, o sea, si es durante el movimiento, se llama fuerza de rozamiento dinámico. Bueno, pues a ver qué color me busco yo ahora. Pues por ejemplo, moradito, vale. Ok. Bien, pues la pinto en la zona de contacto, en realidad parte de aquí. Pero para poder hacer luego la descomposición de las fuerzas, vale, la voy a trasladar aquí, para que todas las fuerzas partan del mismo sitio. Aunque ya sabéis que en realidad, pues no es del todo cierto. Pero se trata de vectores deslizantes. Vale, bueno, ya porque ha aparecido, jolín, es que este programa tiene tela. Fuerza de rozamiento. Ok, bueno, pues esto es lo que se llama diagrama de fuerza del objeto, que es siempre el tercer paso, dibujar el diagrama de fuerzas. Porque es uno de los subpasos a la hora de aplicar la ley fundamental de la dinámica, que sería, digamos, el tercer paso. Bueno, esto parece un trabalenguas. Ya tenemos el diagrama de fuerzas, pues ahora la dinámica. Voy a empezar. Bueno, solamente tiene un apartado, así que no hace falta que ponga. Bueno, ley fundamental de la dinámica al objeto, vale. Pero la ley fundamental de la dinámica solamente después se puede aplicar en una dirección cada vez. Entonces, recordad que trazar dos ejes perpendiculares a los que le vamos a aplicar la ley fundamental de la dinámica. ¿Qué direcciones llevan estos ejes? Pues uno va a ser ahí. Esto. Uno es una va a ser una recta que es paralela al plano de deslizamiento y que pasa por el centro de gravedad del objeto. A este ahí lo bautizamos como eje X. El eje Y entonces será pues perpendicular, pasando por el centro de gravedad. Ok, este es el eje Y. Al tratar de aplicar la ley fundamental de la dinámica en los ejes X e Y, que empezamos, ya sabéis en qué clase digo, que conviene empezar por el Y, el eje Y. Pues tengo un problemita, sí, un problemita. ¿Cuál es el problemita? Pues que fuerza y la fuerza aplicada van en la dirección del eje X. La fuerza de reacción normal actúa en la dirección del eje Y, pero la fuerza peso no va ni en X ni en Y, actúa en otra dirección. Entonces, para poder tenerla en cuenta, lo que hago es sustituir esta fuerza por dos fuerzas cuya suma me den la fuerza peso, utilizando una propiedad de los vectores, que es que cualquier vector se puede expresar como suma de dos vectores perpendiculares. Entonces lo que voy a hacer es, bueno, el eje este está pelín ahora. Vale, entonces lo que hago es, voy a proyectar, voy a descomponer el peso. Entonces, desde el extremo de P trazo dos líneas discontinuas perpendiculares. Esta para acá y esta para acá. Vale. Que lleguen a cortar a los ejes E y Y. Este cachito es la longitud de lo que llamamos P sub X. Es la componente del peso de la fuerza peso en dirección del eje X. Y a ver qué color. Pues por ejemplo, pues este que es medio naranja, vale.
Pues, ay no, he dicho naranja. Bueno, da igual. A ver, esto desde el centro de gravedad hacia el punto en el que el vector que representa la fuerza peso corta al eje Y perpendicularmente hasta ese punto, esto sería P sub I. Bueno, y ahora se ha quedado la fuerza peso un poquito escondida. Pues la vamos a pintar aquí. Este sería P. Vale. Bueno, pues ya tenemos entonces que en lugar de trabajar con la fuerza peso, que no me conviene, voy a trabajar con estas dos. Son dos fuerzas cuya suma me da esta, aprovechando esa propiedad de los vectores. Vale, pues ahora si nos fijamos, este angulito, nos vamos para acá, es igual que este angulito, este. Y por lo tanto, este ángulo y este ángulo. Los dos representan el ángulo alfa. Ahora lo que voy a hacer es, voy a ampliar el diagrama de fuerza para que se entienda mejor, ¿vale? Bueno, aquí lo tenéis en grande. Vamos entonces a empezar. Ley fundamental de la dinámica en el eje Y, pues resultante de las fuerzas que actúan sobre el objeto en el eje Y es igual a la masa por la aceleración en el eje Y. Resultante de las fuerzas en el eje Y, pues veamos. En el eje Y hay actuando la fuerza de reacción normal que va hacia arriba y la componente ni del peso, esta que está en verde y esta que está en rojo, que lleva la misma dirección y sentido contrario, tiene como módulo la resta. A una hay que quitarle la otra. Bueno, ¿y qué criterio consideramos para decir a esta le quito la otra? Porque yo no sé cuál es más grande en principio. ¿Qué criterio se sigue? Pues se considera positiva, es decir, es la fuerza a la que le vamos a quitar la otra, la que lleva el sentido positivo del eje de la Y, es decir, la resultante va a ser la normal que apunta hacia arriba, la parte positiva del eje de la Y, menos P sub I. ¿Y qué dirección lleva? Pues J, la del vector de módulo unitario, J. Pues sigo por aquí, ¿vale? Digo N menos PI, dirección J. Esa será la resultante de esas dos fuerzas. M, la aceleración en dirección I, J. Vale. Si esos dos vectores son iguales, si llevan la misma dirección, la del eje Y, quiere decir que sus módulos son iguales. Así que puedo hacer ahora esto. Puedo quedarme con sus módulos, como si fuesen escalares, en vez de vectores. Ok. No. Ahora. Ahí. Vale. ¿Qué puedo seguir diciendo? A ver, ¿cuánto vale A sub I? Es la aceleración del bloque, de la caja, en el eje Y. Para que haya aceleración en una determinada dirección, tiene que haber un cambio. Existe aceleración si y solo si aparece una variación en el vector velocidad, si cambia algo, su módulo o su dirección. Bueno, en la dirección del eje Y no hay cambio de v de ninguna de las maneras, porque en el eje Y, que recordemos que es perpendicular al bloque, que pasa por el centro de gravedad, pasa por el centro, no hay en ningún momento movimiento. El movimiento se produce a lo largo del eje X. En el eje Y se mantiene en todo momento en la misma posición, en reposo. Si inicialmente su velocidad era 0 y sigue siendo 0, no hay variación de velocidad, ni en módulo ni en dirección. Nada, inicialmente no se movía así, sigue sin moverse. Por lo tanto, como esto es una doble implicación, si delta de v, variación de velocidad, en el eje Y, o sea, existe ahí, si solo sí hay una variación de v en dirección Y. Si no existe variación de v en el eje Y, o sea, si esto es distinto de 0,
Si no se cumple esto, porque la variación de VI es 0, no cambia, entonces no cambia la aceleración. O sea, no existe aceleración. O sea, si la variación de V en dirección I es distinta de 0, o sea, si hay cambio, entonces hay aceleración en el eje Y. Si esto no ocurre, porque la variación de V en I es 0, variación 0 quiere decir que no cambia, entonces no hay aceleración. Bueno, esto lo he contado ya tantas veces que es que ya me aburro de escucharme. Bueno, pues quiere decir que la aceleración aquí es 0. Si la aceleración en el eje Y es 0 porque en todo momento está en reposo en esa dirección, quiere decir que yo puedo decir que el segundo miembro tenemos m por 0. Eso se puede hacer también de arriba para abajo, ¿vale? Esto, debajo esta igualdad, debajo esta. Bien, entonces, si la masa del objeto por 0 es 0, cualquier número por 0 es 0. Luego, este término, ¿vale? 0. Eso lo ponía a continuación. Si n menos p sub i es 0, entonces n es igual a p sub i. ¿Y cuánto vale p sub i? Bueno, pues tenemos aquí un rectángulo. Si consideramos la diagonal, en la dirección de la diagonal está el peso. P sub i en este triángulo rectángulo que puedo dibujar aquí. ¿Vale? Esto es así. Triángulo rectángulo 90 grados. La hipotenusa es el peso y esto es P sub i y esto es P sub x. En este triángulo rectángulo, recordad, tenemos la hipotenusa, un cateto, otro cateto. Vale, pues existe una relación trigonométrica entre los dos catetos y la hipotenusa. Para recordar la reglita cuando hay coseno y cuando hay seno, recordad cómo se dice en inglés enfrente de, es opposite. Opposite, enfrente de. Entonces, si yo quiero saber qué representa P sub i, perdón, ¿esto lo he dibujado? Sí, vale. Este angulito, alfa, tiene este cateto, P sub x, enfrente. Si está enfrente, es el cateto opposite, pues opuesto, opuesto al ángulo. Entonces, P sub x es la hipotenusa por el seno del ángulo. P sub i es el cateto que está contiguo al ángulo, forma parte del ángulo. Entonces, P sub i, como es contiguo al ángulo, coseno. Contiguo implica, bueno, esto se me está, contiguo, cateto contiguo implica coseno del ángulo. El cateto opuesto al ángulo será entonces el que lleve el seno. Entonces aquí sub i contiguo al ángulo, entonces tenemos que es la hipotenusa por, perdón, P sub i es el coseno, perdón, es el cateto contiguo, coseno de alfa, ¿vale? Este triángulo cateto contiguo al ángulo alfa, coseno. Bueno, pues ahora yo puedo borrar esto y tengo que n es igual a p por el coseno de alfa. Sigo haciendo cuentecillas. ¿Cuánto vale el peso de un objeto? Su masa por la aceleración de la gravedad, g. Pues sigo transformando esto y queda n igual a p, perdón, m por g por coseno del alfa. Bien, pues ya sé lo que vale la normal. Reducido de la ley fundamental de la dinámica en el eje Y al objeto. La normal, la fuerza de reacción normal del plano de deslizamiento es igual a masa del objeto por G por el coseno de alfa. Pues lo dejo aparcadillo y sigo. Aquí está. Lo que puedo hacer es ya directamente calcular
lo que vale n. Bueno, pues redondeando, sale 5092 newton. Ese es el valor de la reacción normal. Vamos ahora a aplicar la fuerza de rodamiento, la ley fundamental de la dinámica en el eje X. Aquí tenemos la expresión. Y ahora vamos a ver cuánto vale el primer miembro. ¿Qué fuerzas actúan en el eje X? Veamos, ahí está en amarillo, que es la fuerza aplicada, la que está ejerciendo quien sea durante todo el tiempo. En sentido opuesto está la fuerza de rodamiento y la componente en dirección X del peso. Como lleva en sentido contrario, la resultante de ellas es las que llevan un sentido menos las otras dos. ¿Cuál tomamos como positiva? Se toma como positiva la que lleva el sentido del movimiento. Si estamos llevándola según este sentido, hacia arriba, esta será la positiva y estas dos las negativas. O sea, a esta le quitamos las otras dos. Así que diríamos, bueno, voy a seguir así hacia el lado. La fuerza aplicada menos la suma de las otras dos. Y esto va a llevar la dirección del vector de módulo unidad y masa por la aceleración en el eje X. Como son vectores que llevan la misma dirección, los módulos son iguales. Así que tengo FA menos PX más fuerza de rozamiento igual a M por AX. Ok, vale. Ahora me dicen, bueno, puedo seguir desarrollando esto ahora mismo o hacer otra cosa. Me dicen, ¿qué fuerza paralela al plano tenemos que aplicar? O sea, ¿cuánto vale la fuerza aplicada para que se consiga qué cosa? Pues que suba el bloque, la cajita, con una velocidad constante. Si quiero que suba con velocidad constante, si la velocidad es constante, la dirección constante, porque es a lo largo del eje X, y el módulo también todo constante, entonces la aceleración en el eje X es igual a 0. Si no cambia nada de la velocidad, ninguna propiedad del vector, ni su módulo ni su dirección, la aceleración es 0. Bueno, esto sería más correcto decir simplemente el vector aceleración es 0, la aceleración en el eje X es 0. Si la aceleración en el eje X es 0, tenemos un producto de factores y uno de ellos es 0, pues da igual lo que valga la masa del cuerpo. M por 0, valga lo que valga M, esto es 0. Así que puedo simplificar esto, diría aquí, para que suba con una velocidad constante, esto implica que la aceleración va a ser 0. Entonces tendría que la fuerza aplicada menos esto es 0. Y de ahí despejo la fuerza aplicada, que es P sub X más fuerza de rozamiento. Como ya me está quedando esto como muy apretujadillo, pues voy a reducir el tamaño del dibujo para tener más espacio. Pues aquí está. Entonces, ahora decimos la fuerza aplicada que permite que suba con velocidad constante será P sub X más la fuerza de rozamiento. ¿Cuánto vale P sub X? Lo habíamos deducido antes, es este lado, este cateto del triángulo rectángulo. Como está enfrente del ángulo, ese cateto opuesto al ángulo es el seno. El que es contiguo es coseno, el opuesto es seno. Pues tenemos P por seno de alfa más la fuerza de rozamiento, que es el coeficiente de rozamiento por la normal. Ahora igual, no flechita, porque simplemente estamos poniéndolo de otra forma, no estamos despejando. Mg seno de alfa más mu por la normal. Y ya sustituimos pues cada una de las cosillas por su valor. Y sale 8032
newton. Habría que aplicar una fuerza. Bueno, me gusta, ya sabéis, ponerlo aquí. Ahí. Me gusta poner siempre, destacar el resultado aquí. Y luego, pues también lo pongo aquí. 8.032 newton. Es una barbaridad, una auténtica barbaridad. Quiere decir que necesariamente pues lo tendría que hacer una máquina. La única manera de que una persona pudiera aplicar una fuerza que permite a lo largo de un plano inclinado o de una rampa de tal manera que pudiera ascender a velocidad constante, por muy chiquitita que fuese esa velocidad, la única manera es que el angulito este fuese mucho más chiquitito. Con 30 grados y pesando estos 600 kilogramos, pues una máquina solamente. Bueno, pues ya está, se acabó este ejercicio. Veis que los de los planos inclinados, súper fáciles. Datos, unidades adecuadas, diagrama de fuerzas, descomposición de la que no lleva dirección X y Y, datos, unidades adecuadas, diagrama de fuerza, eje X y eje Y, descomposición de la fuerza que no lleva ni una dirección ni la otra, descomposición de los ejes X e Y, luego ley fundamental de la dinámica en eje Y y por último ley fundamental de la dinámica en eje X. Siguiendo esos pasos salen siempre, siempre. Pues nada más, espero que se haya entendido. Hasta luego.